Shalom, Ahim, shalom, shalom, Shabbat shalom, que el Eterno les bendiga mucho y les guarde. Espero que todos estén con bien, empezando este hermoso día del Shabbat. Amén, es una gran bendición que el Eterno nos permitió tener una semana de bendiciones y culminar en un Shabbat. Terminamos prácticamente por todo lo alto, amén, con una fiesta de Elohim, de nuestro Abba Kadosh. Bueno, Ahim, miren, me presento, mi nombre es Yoandi Sánchez, servidor de Elohim. Antes de comenzar, pues este va a ser primeramente el Eterno, el orden de cómo vamos a llevar hoy el Sidur. Vamos a hacer una tefilá, vamos a darle gracias a Elohim, nuestro Elohim, sobre el mandamiento del Shabbat, porque es una mitzvah, es un mandamiento. Les voy a compartir la parashá de esa semana, la parashá Jueces, Shoftim. Es una parashá muy bonita, muy hermosa, muy contundente. Amén. Si el Eterno lo permite, vamos a aprender algunas cosas. Después vamos a exaltar con una halel. Amén. Y después haremos tefilá por nuestros hijos, por el pan, el vino. Amén. Y ya luego nos despedimos. Amén. Bueno, hagamos, amados hermanos, Ahim, Ahayot, hermanas, una tefilá. Amén. Y démosle toda rabá al Abba Kadosh por el mandamiento del Shabbat. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua HaMashiach al mitzvah Shabbat. Abba Kadosh, te damos toda rabá, Abba, porque nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado y nos has mandado el mandamiento del Shabbat. Te damos toda rabá por ello, Abba Kadosh, porque ciertamente es una bendición, Abba, poder celebrarlo, Abba Kadosh. Abba, te pedimos, Abba, por tu inmensa compasión, que esta administración sea de bendición para mis hermanos, para mis hermanas, para todos en general, Abba Kadosh, que todos salgamos exhortados, salgamos edificados, Abba, de esta administración, Abba Kadosh, que tú permitiste, Abba, que se diese en esta preciosa noche, inicio de Shabbat. Te damos toda rabá, Yahshua HaMashiach, Yahweh, Echad, Omen, Biomen. Bueno, amados Ahim, tomen todos asientos si estaban de pie. Vamos a empezar la administración. Antes vamos a leer un salmo. Si gustan, busquen todos el Salmo 82. Vamos a leer hoy el Salmo 82. Les doy unos segundos para que busquen en su Tanaj el Salmo 82. Leámoslo todos en alta voz. Ahí donde ustedes están, yo acá lo voy a leer. Amén. Salmo 82, verso 1, dice la palabra de Elohim. Elohim está en la reunión de los, dice aquí dioses, digamos potestades. Podríamos decir que en algunas traducciones inclusive dice jueces. Vamos a ver eso ahorita. Elohim está en la reunión de los jueces. En medio de las potestades, digámoslo así también, juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Miren bien ese salmo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí está exhortando el Elohim a través del salmista. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois potestades. Lo correcto nuevamente es más bien, ahí está la palabra Elohim, pero no Elohim, amén, sino, digamos, los hice ustedes magistrados. Tal vez sea una mejor palabra. Yo dije, vosotros sois magistrados y todos vosotros hijos del Todopoderoso, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Bueno, bendito el Abba Kadosh por la lectura del Salmo. Vamos entonces a entrar de lleno a la parashá Shoftim. La palabra Shoftim se traduce como jueces. Es plural, jueces. Vamos todos o más bien anoten, si gustan anotar, ciertamente, Deuteronomio, Devarim, que significa palabras, es lo más correcto en hebreo, Devarim, ya después se tradujo como Deuteronomio.
capítulo 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9. Esa es, digamos, todos los capítulos, versos de la Parashat Shoftim. La conclusión, la Haftará, conclusión de esta Parashá está en el profeta Isaías 51, verso 12 al 52, verso 12. Repito, Parashá 16, 18 al 21, 9. Y la Haftará, Isaías 51, 12 al 52, 12. Como siempre me gusta darles los temas de la Parashá. Nuevamente no podemos abarcar en detalle cada uno de estos temas, nos llevaríamos muchísimas horas, pero sí me gusta darles rápidos un bosquejo. Me voy a ir un poquito más rápido, nuevamente porque quisiera ministrarle todo el tema, ¿no? No quisiera en verdad cortarlo por el tiempo. So, me voy un poquito más rápido. Como número 1 pueden ver que aquí en esta Parashá tiene que ver con las instituciones que manejan la sociedad. Tiene que ver con las instituciones que manejan la sociedad. Como número 2, habla del sistema judicial con Tribunal Supremo. Repito, sistema judicial con Tribunal Supremo. Número 3, habla de juzgar con justicia. Juzgar con justicia. Como número 4, el rey, habla del rey y sus obligaciones. El rey y sus obligaciones. Como número 5, habla de la tribu de Leví o Leví, lo correcto en el hebreo bíblico. La tribu de Leví o Leví y sus beneficios que Yahweh Elohim les dio o les concedió a causa de no heredar ninguna parte de Eretz Israel, o sea, de la tierra de Israel. La tribu de Leví y sus beneficios que Elohim les concedió a causa de no heredar ninguna parte de lo que es la tierra de Israel. Como número 6, habla de escuchar, no oír, escuchar al profeta verdadero. Pueden poner esos versos. No voy a hablar mucho de esto hoy. Escuchar al profeta verdadero, pueden anotar Deuteronomio 18, 15 al 22. Si se recuerdan la última parashá que el Eterno permitió que les diera, Bait Hanam, que hablamos de los profetas que, digamos que sí decían algo que y sí pasaba. Y aún así, o sea, porque llevaban al pueblo, podían llevar al pueblo a la idolatría, eran falsos profetas. Aquí en esta parashá habla de los que dijeron algo y no sucedió. Y sí, ciertamente son falsos profetas y lo pueden leer en estos versos. O sea, son profetas que dijeron esto, pero no pasó nada porque ciertamente Yahweh no les habló. Entonces no pasó. Y ciertamente entonces son falsos profetas. Entonces, aquí es un otro aviso para el pueblo de decir si un profeta... Es más, aquí lo tengo, miren, voy a leerlo rapidito, no me voy a concentrar mucho en ello, pero aquí en Deuteronomio 18... porque es muy importante, porque de esto está lleno YouTube y bueno, y otras, por todo el mundo pues hay falsos profetas. Eso ni más ni más. Entonces es muy importante que todos tengamos esto claro. Voy a leer solo el 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, o sea, ídolos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí está muy claro, no necesita explicación. Está muy claro. ¿Cómo se sabe que es un falso profeta? Habló en nombre de Yahweh, no se cumplió, es un falso profeta. ¿Ven? No hay, aquí no hay, digamos, grises, ¿no? Eso es o es profeta verdadero porque Yahweh le habló, como en la Taná, que vemos que los profetas dicen, va a pasar esto porque Yahweh habló, y así pasaba. Los profetas falsos, ciertamente lo contrario. Me decía, no, por presunción hablando, es que Yahweh me dijo, y no pasaba, eran falsos profetas. Así es, blanco o negro. Bueno.
Como número 7, no escuchar a los brujos o hechiceros. No escuchar a los brujos o hechiceros. Por ejemplo, como dice aquí, en el mismo capítulo 18, hechiceros, sortílegos, adivinos, agoreros, encantadores, magos, como los astrólogos, por ejemplo, que son adivinos. Los astrólogos son nada más que adivinos. Ya se ha hablado mucho de eso, pero inclusive hay astrólogos que se dicen que guardan Torá. O sea, astrólogos disque mesiánicos. Es increíble, mirando las estrellas, las constelaciones, las alineaciones, eclipses, todo eso es astrología, no tiene nada que ver con astronomía. Absolutamente nada. Le puedes preguntar a cualquier astrónomo serio. ¿Amén? Bueno. Como número 8 habla de las ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Como número 9 habla de castigar a los falsos testigos. Y de eso también vamos a ver en un ratito. Castigar a los falsos testigos. 10. Leyes sobre la guerra. Leyes sobre la guerra. O sea, ahí habla de que hay que ofrecer, digamos, cuando son las naciones estaban fuera, pues, por así decirlo, de Eretz Israel. Lo primero era ofrecer la paz. Lo primero era ofrecer la paz. Como número 11, no destruir árboles comestibles, o sea, árboles frutales. No destruir árboles frutales o comestibles. Como número 12, procedimiento para expiar por asesinato cuando no se encontró o no se encuentra el asesino. Procedimiento para expiar por asesinato cuando no se encuentra al asesino. Ahora, esa parashá, digamos, tiene varios preceptos que aún rigen en estos días. Se cuenta, digamos, que hay 41 en total en esta parashá, pero hay 30 de que no son para esos días. ¿Por qué? Porque ciertamente, digamos, no hay un templo. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Pero para hoy podemos ver que hay 11 y los voy a listar acá para que todos los puedan tener. Como número 1 es no hacer altares. No hacer altares. O sea, digamos, vamos a X país y vemos en los lugares altos un altar a Virgen o a San Fulano. No hacer altares. Como número 2, no asentarse a vivir en la tierra de Egipto. No asentarse a vivir en la tierra de Egipto. Como número 3, prohibición de adivinar el futuro. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de decir de los astrólogos. Prohibición de adivinar el futuro. No es que aquí las constelaciones y esto y todo lo demás y que viene esto para la tierra. Es un adivino. Hay prohibición de adivinar el futuro. Aquí está en la Torá. Como número 4, no hacer brujería. Como número 5, no hacer hechicería. Como número 6, no consultar a hechiceros. No consultar a hechiceros. Y no pensemos que un hechicero, brujo, así como a veces lo ponen en películas. No necesariamente. Nuevamente, lo vuelvo a repetir. Hay personas que dicen que guardan Torá y no son más que hechiceros y astrólogos. Es algo muy tremendo. Número 7, no consultar a los brujos. Número 8, no consultar a los muertos. No consultar a los muertos. Eso hacen los brujos y los hechiceros. Pero hay otras religiones que también le oran a los muertos, hacen bautismo por los muertos. Es algo muy, muy feo. Como número 9, no correr los límites de su propiedad. O sea, si tú tienes una propiedad, sus límites son sus límites, no engancharlos. O sea, no engañar al vecino. No engañar al vecino. Como número 10, no hacer valer un testimonio. Eso es muy importante. No hacer valer un testimonio cuando hay un solo testigo.
No hacer valer un testimonio cuando hay un solo testigo. Eso habla la Torá. Lo vamos a ver también en un rato. Y por último, número 11, no cortar los árboles frutales ni aún en la guerra. Ni aún en la guerra no es permitido. Ahora, la palabra jueces en el hebreo, shoftim, disculpen, no les tengo una diapositiva el día de hoy, pero bueno, igual no es el caso, no me voy a concentrar tanto en el hebreo, sino le estoy dando esto para que tengan los datos y ya después lo pueden ustedes buscar en una concordancia. ¿Ven? La palabra shoftim la pueden encontrar en el Strong, en la sección hebrea. ¿Por qué digo sección hebrea? Porque también hay una sección griega. Sección hebrea 8200, o sea, 8200. Y ahí van a encontrar la palabra shafat o shfat, que es juez en plural, shfat en singular, o sea, un juez, y shoftim es jueces en plural. Shfat, SH, le pueden deletrear SH, un apóstrofe, FAT, shfat. De ahí la palabra shoftim en plural, que es una shin, una fei, una taf, una yud y una memsofit. Shin, fei, teit, no taf, perdón, una teit, una yud y una memsofit. Eso es shoftim. Viene de la raíz shafat. Viene de la raíz shafat. Lo pueden encontrar nuevamente en la sección hebrea, en una concordancia, en 8199. 8199. Lo pueden anotar, después lo pueden buscar con más calma y pueden mirar, a ver, ahí está, lo pueden ver cómo está escrito, lo que significa y todo lo demás. Aunque le voy a decir aquí en lo que concierne a la raíz, shafat es juzgar. Significa juzgar. Significa pronunciar sentencia. Pronunciar sentencia. Significa causa, contender, defender, porque es un litigio. También significa gobernar, juez, ciertamente, juicio o litigar. Repito rapidito, juzgar, pronunciar sentencia, causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio y un litigio. Otra palabra para jueces, es muy importante, es Elohim. La palabra Elohim. La palabra Elohim no es como se ha enseñado, que las Biblias lo traducen como Dios. Dios es una palabra que viene del latín, que viene del griego, para Deus. Y no es lo más correcto. En el hebreo es Elohim y lo que traduce es a jueces. En este caso, Elohim es el juez supremo. Eso significa Elohim. Lo pueden encontrar en el Strong, sección hebrea 430. 430. No vayan a escribir Elohim en sus apuntes. No se los recomiendo. Se pierde el apunte, esto, y se puede pisotear. Inclusive hay que tener mucho cuidado con escribir los nombres. Como ya se ha enseñado sobre los nombres. Hay que tener reverencia con los nombres. Ciertamente Elohim no es un nombre propio, pero es Elohim. Entonces no escribamos Elohim, ni en hebreo inclusive, mucho menos, ni el nombre del Abacadosh, Yahweh, Yahshua, no lo hagamos. En mi caso, yo siempre, si voy a escribir Yahweh o Yahshua, pongo una Y y una rayita y ya. Y ya yo sé que es el nombre. Y si voy a escribir Elohim, pongo una E, solo una E y ya. No trato de no escribirlo completamente. No es correcto. Ahora, la palabra Elohim, como vimos ahorita en el Salmo, por eso inclusive puse ese Salmo, vemos que también pueden ser magistrados, maestros, hasta maestros inclusive. Miren, les voy a poner este ejemplo, pueden anotar en Éxodo 7:1. Moisés fue un Elohim, no Elohim.
ciertamente, pero fue un juez. Vamos a Éxodo 7, verso 1. Éxodo 7, verso 1 dice, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido, aquí van a ver que está la palabra Dios, ciertamente no es correcto, pero lo tienen con una D minúscula, porque ciertamente no se está refiriendo a Elohim. Ahí en el hebreo lo que dice, yo te he constituido Elohim, o sea, te he constituido juez, te he constituido magistrado, juez, sobre Faraón, es lo que dice el original. Yo te he constituido Elohim sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu nabí, o sea, tu profeta. Amén. Entonces vemos que Moisés, Moshe, era un Elohim, era un juez. Amén. Como vimos también en el Salmo 82:6, lo leímos al principio de la administración, que inclusive en algunas versiones, ahí en el Salmo 82:6, cuando habla de Elohim, cuando dice los he constituido dioses, lo correcto es Elohim. En algunas versiones dice ángeles, dice ángeles. ¿Por qué no está mal esa traducción? Porque malach, lo que significa ángel, malach o malachim en plural en hebreo es mensajeros. Un malach es un mensajero. Amén. Entonces, si Él nos ha constituido, a ti y a mí, a todos los que guardan Torah, mensajeros para que lleves la palabra. Amén. Entonces, por eso digo que la traducción no está mal. Amén. No está mal. Pueden anotar, si gustan, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 34. Amén. Juan 10, 34. Permítanme ver si anoté bien este verso. Juan 10, 34. Yahshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá? Yo dije, ángeles o jueces sois. O sea, magistrados, mensajeros. Amén. No pensemos, porque muchos pensarán como que, oh, no, es que ya somos dioses o dioses pequeños. No, eso es una barbaridad, no. No está hablando en el hebreo, ciertamente, y Yahshua pues hablaba hebreo. Amén. Y Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces, no confundamos a veces las traducciones. Hay que ir, digamos, al original. Es lo correcto. Entonces, si aquí alguien dice, no, es que Él nos constituyó como dioses, no, está mal. Pero en esta parashá, lo que se está hablando es de juzgar. De juzgar. O sea, aquí los jueces es como un juzgado. Como un juzgado en una sociedad, como un juzgado en cualquier país donde hay juicios, hay jurados, hay un juez, hay defensas, hay, digamos, los fiscales. Está hablando más bien de eso. ¿Por qué? Porque los jueces son para hacer cumplir la Torá. Para eso es el juez, para hacer cumplir la Torá. ¿Ven? Porque en la Torá están las leyes, por eso Torá es instrucción, es leyes, instrucción para el pueblo de Israel. Así como los países tienen sus constituciones y los jueces hacen valer dichas constituciones, un juez en la Torá debe hacer cumplir la Torá. ¿Ven? Vamos ahora sí aquí a Deuteronomio 16, verso 18. Tengo varias cosas que compartirles, espero que me dé tiempo. Aquí en el 18, Deuteronomio 16, anoté mal, discúlpenme, no es 16, es el... Oh, sí, es el 16. Estaba mirando el capítulo anterior por algún motivo. Discúlpenme. Es Deuteronomio 16, verso 18 al 20. Sí, está bien. Aquí empieza la parashá. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Es muy importante, con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás,
Es importante. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Es muy importante, Rahim, seguir la justicia. Vamos a ver también sobre eso. Pero me gustaría ver estos versos primero para ir ya armando el tema. Amén. Vamos a Juan, capítulo 7. Yahshua habló mucho de esto. Juan 7, 24. Juan 7, verso 24. Juan 7, verso 24, dice Yahshua HaMashiach: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Miren, ¿acaso no es lo mismo que dice aquí en la parashá? La justicia seguirás. ¿Ven? Y en el 18, cuando dice: jueces y oficiales pondrás en todas sus ciudades, que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Lo mismo que dijo Yahshua. Vamos a Levítico 19:15, es prácticamente el equivalente. Vamos a ver algunos versos hoy, si el Eterno permite, nos da tiempo. Levítico 19:15. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia. Miren, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es importante juzgar con justicia. Vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Vamos a ver esos versos nuevamente primero y ya vamos a ir explicando. Mateo 7, verso 1 al 5. Mateo 7, verso 1 al 5. Lo pueden anotar. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy fuerte lo que está diciendo Elohim Yahshua acá. Vamos a Lucas 6. Vamos a Lucas 6, verso 37. Lucas 6. Verso 37. Todo este relato va hasta el 45. Me gustaría leerlo, es importante. Lucas 6, 37 al 45. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahorita vamos a explicar. Amén, pero quiero leer todo de corrido. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, ¿no? Ahora, esos versos, miren, vamos a Romanos, capítulo 2. Si queremos entender un poco aquí las palabras de Yahshua, y si por ciertamente son entendibles, pero si queremos ver aquí en Romanos 2, del 1 al 5, miren lo que dijo Rashaul aquí. Romanos 2,
verso 1 al 5. Para mí que lo que dijo Yahshua aquí en Lucas es casi que está explicado aquí en Romanos 2, del 1 al 5. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Elohim, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Tremendo. Ahora, miren, cuando Yahshua dice aquí en Lucas 6, donde estábamos ahorita, que no juzguemos para no ser juzgados, parecería que digamos que se contrapusiera a la Torá. Como que no juzguen para que no seas juzgado. Y muchos inclusive pueden llegar a decir como que no, si Yahshua dijo que no hay que juzgar. No, Yahshua no dijo eso. Vamos a ver. No juzgues para no ser juzgado, pareciera que se contrapone a lo que dice la Torá. E inclusive podríamos decir que podría contraponerse a sus propias palabras que cuando leímos Juan 7:24, que hay que juzgar con justo juicio. Pero no es así, no es así. Tanto en el 6, en el Lucas 6 como en Mateo 7, vemos que lo que él dice es que no hay que juzgar de una manera hipócrita. De una manera hipócrita. O sea, eso es clave. Porque nuevamente, muchos dicen erróneamente, no hay que Yahshua dijo que no hay que juzgar a nadie. Y ciertamente es verdad, ¿por qué? Porque el hipócrita no tiene por qué estar juzgando. Esos son los que tienen la viga en el ojo y te andan juzgando por ahí. Y no, es que ese hermano esto y esta hermana lo otro, y es que es esto, lo otro. Y no están viendo que ellos son los que están mal. No lo están mirando. Y andan por ahí juzgando. Entonces están siendo ¿qué? Hipócritas. Hipócritas, porque su vida está hecho un desastre. Entonces están criticando a los demás. A eso se está refiriendo Yahshua. El hipócrita no puede juzgar. Alguien que no guarde los mandamientos, o inclusive se diga guardador de Torah, pero no los guarde bien, es un hipócrita, porque está en pecado. Entonces, ¿cómo va a juzgar? ¿Con qué cara? No se puede. En Lucas 6:37, lo que está diciendo es, si eres transgresor, no juzgues. No seas hipócrita. O sea, si lo podemos ver, lo podemos parafrasear de esa manera. Si eres transgresor, no juzgues. No seas hipócrita. Nuevamente, Romanos 2:1. Romanos 2:1 lo acabamos de leer. También miren, en Romanos, ahí mismo en Romanos 2, si están todavía ahí, miren, en Romanos 2, ya más adelantito, voy a leer del 17 al 24. Miren lo que dice acá. Romanos 2, 17 al 24, lo pueden poner también que es hasta cierto punto equivalente a lo que dice Romanos 2, 1 al 5, a lo que dijo Yahshua en Lucas 6:37. Dice Romanos 2, 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Elohim y conoces su voluntad e instruido por la Torá apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, ¿deshonras a Elohim? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Son palabras muy fuertes, pero son muy contundentes. El hipócrita no tiene por qué estar juzgando. No, porque tiene que arreglar su vida primero, antes. En Lucas 6:38,
En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso está explicado en Santiago, miren, en Santiago 2, verso 13, vamos al libro de Santiago, lo correcto es Jacobo, mal traducido como Santiago. Santiago 2, verso 13. Dice, porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciere compasión, y la compasión triunfa sobre el juicio. Mire, aquí prácticamente es lo que está diciendo la parashá en Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás. La justicia seguirás. Lo podemos ver de esa manera. Si se juzga sin compasión, siendo hipócrita, siendo transgresor o siendo testigo falso, porque los testigos falsos pues juegan un papel muy importante en todo esto. O sea, nuevamente, si se juzga hacia el juez, la persona que se cree juez, o que, digamos, o que es juez, si juzga sin compasión, siendo hipócrita, siendo transgresor, siendo pecador, testigo falso, será juzgado de tal manera, será juzgado sin compasión. Es lo que dijo ahí el Shaliach, o sea, en Santiago 2:13. Es lo que dice ahí. Vamos aquí en el 39. Yahshua dijo, y les decía en Lucas 6:39. Lucas 6:39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Tanto el juez como los que escuchan, o sea, los ciegos, caerán en el engaño de este mundo. Así tal cual. ¿Acaso un juez corrupto, un transgresor? Aquí cuando digo juez, porque un juez ciertamente es una autoridad, un líder. Entonces, ¿acaso un juez, un líder, una autoridad, un pastor corrupto, transgresor, que se deja sobornar, puede guiar a otros? No, caerá él en el hoyo y los que le siguen, que están ciegos. Es algo muy, muy triste, caen en un engaño, en el engaño de este mundo. Por eso, al principio de la parasha le decía que de falsos profetas está lleno YouTube y en todo lado. Es algo muy, muy, muy tremendo. En el verso 40, miren, Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, Yahshua HaMashiach, él es el maestro de maestros. Y si tú y yo caminamos en las pisadas de Yahshua, entonces nos pareceríamos a él, ciertamente, porque él es justo. Él es el justo de justos. ¿Ven? Entonces, tal como Moshe hacía todo lo que Yahweh le mandaba, todo. ¿O acaso, o sea, lo que hemos leído la Torá, o sea, Moshe, Elohim decía eso y ahí iba Moshe. ¿Acaso Moshe entonces no juzgaba al pueblo? Si lo vimos, ¿verdad? En Éxodo 7:1, que fue constituido Elohim. Lo vimos. Moshe aprendió de Yahweh. Josué, aprendió de Moshe. ¿Amén? Aprendió de Moshe. Por eso no se apartó lo que dice en Josué 1:7. O sea, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de las palabras, o sea, que escribió mi siervo Moshe en la Torah, ciertamente. Entonces, Joshua aprendió de Moshe. ¿Cómo sabemos? Aquí tengo esa pregunta, miren. ¿Cómo sabemos que cuando Yahshua dice que no juzgues, lo que quiso decir es que no se juzgara hipócritamente? Aquí la respuesta está en Lucas 6:41. O sea, ¿cómo sabemos cuando Yahshua dice que no juzguéis? Lo que quiso decir es que no se juzgar hipócritamente, por lo que dice Lucas 6:41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano,
hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Ahí está, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque al tener la viga en el ojo, pues está ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay que mirar cómo está tu vida, cómo está mi vida, cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos antes de juzgar a otros? ¿Cómo estamos? No nos engañemos. ¿Cómo estamos? Si estás bien delante de Yahweh, si estás guardando bien la Torá, guardando bien los mandamientos, y si eres una autoridad, un juez puesto por Elohim, pues aleluya, bendito es Él. Entonces se juzgará bien, se juzgará de una manera correcta, o sea, equitativa, con compasión. Si no, no se harán las cosas bien. Si es, el juez está mal, o sea, siendo pedante, siendo, o sea, haciendo las cosas mal, en pecado, etcétera, esa persona será de maldición. Será de maldición. No solamente para su propia vida, sino para los otros, para los que los rodean. Porque generalmente un juez es una autoridad. Y cuando una autoridad hace las cosas incorrectas, se lleva a muchos. Se lleva a muchos por delante. Por eso, lo que dice aquí en Lucas 6, 43 al 45. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Amén. Si se está haciendo las cosas bien, entonces se dan buenos frutos, se juzga bien, se hace justicia, la justicia seguirás. Ahí está en Deuteronomio 16, 20. La justicia seguirás. Pero si se está haciendo las cosas mal, entonces, pues, ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia si se está juzgando según la carne, según la concupiscencia? No se puede. Entonces, si eres buen árbol, o sea, si tú eres buen árbol, si yo soy buen árbol, entonces no somos hipócritas. No somos hipócritas. Somos irreprensibles a lo que dice la Torá. Das testimonio. Tú das testimonio, yo doy testimonio. ¿Testimonio de qué? De la justicia. ¿Y qué es la justicia? La Torá. Entonces, si eres irreprensible, no eres hipócrita, das buen testimonio, ¿amén? Estás siguiendo la justicia, entonces tú serás de bendición al juzgar. Y ciertamente, no solamente al nivel de Kehilá, pero tú, por ejemplo, varón que tienes tu familia, tus hijos, o sea, ¿cómo juzgarás a tus hijos? Acá tú hizo algo incorrecto, o a lo mejor no, a lo mejor vinieron con un chisme, un rumor o algo así, ¿lo juzgarías ya de plano? No, tienes que tener sabiduría, tienes que sentarlo y ver las cosas como son. Vamos a ver eso en un ratito. Pero esto no solamente es para los líderes en una quejilá, en una congregación. No, también ciertamente para las autoridades que el Eterno puso en los hogares. Hay que juzgar bien. Punto. Pero si se está haciendo las cosas mal, no es posible. Entonces, si eres buen árbol, serás de bendición al juzgar. Así tal cual. Porque siempre lo que tú hagas y lo que yo haga va a ser conforme a lo que dice aquí. Siempre, porque aquí está todo. Aquí está todo. Entonces no tenemos que ir a otro libro ni aquí, allá y mirar las estrellas y la luna. No, aquí está todo. En la Torá. Aquí te enseña. Entonces todo, cuando se va a juzgar, tenemos que ir a la Torá. Todo tiene que juzgarse conforme a la Torá. A mí me gusta mucho Isaías 8:20. A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Hasta cierto punto es como, es uno de mis lemas, ¿no? Me gusta mucho ese verso, porque es que siempre debe de ser así, a la Torá y al testimonio, a la Torá y al testimonio, a la Torá y al testimonio. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Para juzgar bien hay que ir a la Torá. Tenemos que grabarnos este verso, es muy importante. Miren, me salgo un segundo. Recientemente una buena hot me mandó unos mensajes, me dice,
¿Qué piensa usted de esto? Y tenía que ver con el calendario de Enoch. Calendario de Enoch, ¿no? Es que estas personas están diciendo que el Shabbat ya no se celebra como lo estamos celebrando nosotros hoy, ahorita, ¿no? Que aquí en este libro, esto, lo otro, y prácticamente lo está llevando a un Shabbat lunar. No voy a explicar ahorita ciertamente lo del Shabbat lunar porque me llevaría otra media hora, pero eh, eh, me pongo a ver el escrito. Hay un video y un escrito. No lo vi todo porque es verdad, muy tremendo. Pero sí vi el escrito y no había ni un verso de la Torah allí. Solo estaba el libro de Enoch y el libro de los jubileos, que son libros deuterocanónicos apócrifos. Entonces, ¿dónde está en la Torah? ¿Dónde está en la Torah? Acá, el libro de Enoch dice que son 364 días. ¿Dónde está eso en la Torah? Porque en ningún momento el escrito mencionó, ya hemos ministrado sobre esto, que es la cebada. Nunca se mencionó ni la palabra cebada en todo ese escrito. A la Torah y al testimonio. Punto. Ponen ahí un montón de libros que no son la Torah. Es mentira. Es mentira. Punto. O sea, no tengo que ir más allá. Todo tiene que ser corroborado con la Torah. Punto. A la Torah y al testimonio. Entonces, entendiendo esto, que para juzgar tenemos que estar bien en nuestras vidas frente a Elohim, obedeciendo, guardando los mandamientos, practicando la justicia, practicando la compasión. Lo vimos en Santiago 2:13. Entonces, vamos de vuelta aquí a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Ya entendiendo esas cosas, entonces vamos a entender un poquito, primeramente, Elohim, lo que habla y la Torah, en Deuteronomio 16:18. Amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo ¿cómo? Con justo juicio. Ahí está. Juzgar con justo juicio, no juzgar hipócritamente. Juzgar con justicia, con compasión. Dice el 19. No tuerzas el derecho. No hagas asesión de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. No corromperás la justicia. Eso dice el original. Donde dice no tuerzas el derecho, si se puede entender un poquito mejor, no corromperás la justicia. Es lo que dice el original. Lo tate mishpat. Lo tate, así tal cual. Lo, L-O, tate, T-A-T-E, mishpat, M-I-S-H-P-A-T. Lo tate mishpat. No corromperás la justicia, no corromperás los preceptos. Eso dice en el hebreo. Todo entonces ¿a qué? Todo a la Torá. Ni a diestra, ni a siniestra, ni a libros X, Y o Z. No. Nada se puede desviar de la Torá. ¿Amén? La justicia seguirás. No se puede usar la Torá a nuestra propia conveniencia. La Torá no es de interpretación privada, ni tuya ni mía. No es así. No es así. No hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas. Eso dijo Yahshua HaMashiach, lo leímos en Juan 7:24. Juzgar con justo juicio. No harás acepción de personas. ¿Dónde lo dice? No juzguéis según las apariencias. En Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. ¿Qué quiere decir? No hacer acepción de personas en el juicio. Deuteronomio 1, verso 17, lo pueden anotar como referencia. 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Hacia el pequeño como al grande, oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil, la traerás a mí, y yo la oiré, la escucharé. Entonces, sea pobre, sea rico, el juicio siempre va a venir de parte de Yahweh. Sea grande, sea chico, sea joven, sea viejo, sea hombre, sea mujer, pobre, rico, el juicio va a venir de parte de Elohim.
Esto en Deuteronomio 16, nuevamente, me conlleva al próximo punto. No tomar soborno, ni toméis soborno. A ver, dice aquí, no, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Miren lo que está diciendo. No solamente vamos a pensar que el soborno es, digamos así, a lo crudo, o sea, digamos que alguien lo para un policía y mira, aquí te doy, ¿verdad? Para que no me des una multa, una citación. Eso es soborno, ciertamente, pero vamos a verlo un poquito diferente. Mire, le voy aquí a decir esta definición de lo que es un soborno. Eso está en un diccionario, tal cual. O sea, es como dar algo por favor, por un favor, una preferencia. Pero miren, dice aquí, el soborno es una promesa, ofrecimiento, concesión, solicitud o aceptación de un beneficio indebido hacia o desde un funcionario público o una persona que dirija una entidad del sector privado, como una congregación, una kehilá, o cumpla una función en ella, directa o indirectamente, con el fin de que dicha persona actúe o se abstenga de actuar. Lo leo por última vez. Promesa, ofrecimiento, concesión, solicitud o aceptación de un beneficio indebido hacia o desde un funcionario público o una persona que dirija una entidad del sector privado, entre paréntesis, como una congregación, o cumpla una función en ella, directa o indirectamente, con el fin o la finalidad de que dicha persona actúe o se abstenga de actuar. O sea, es un beneficio indebido. El soborno puede ser algo sutil, no como el ejemplo de ahorita del policía, mira, aquí te doy. No. Que ciertamente está mal. Puede ser algo sutil y generalmente lo es. Al líder ciertamente de una congregación que se deje sobornar hacia lo descarado, perdónenme, pero ya está perdido. O sea, pues ¿cómo? O sea, más bien que se arrepienta, que haga teshuvá, que haga arrepentimiento. Pero generalmente no es así, generalmente es algo sutil. O sea, se puede disfrazar como un regalo, pero no es regalo, es soborno. Miren, a ver, les pongo este ejemplo. No sé, un nombre, Juan Pérez. Y discúlpame si te llamas Juan Pérez, no eres tú. Dígame, vino ese nombre a la mente. Y Ludvina, otra señora, ¿no? Y discúlpame si te llamas ese nombre, no eres tú. Es simplemente un ejemplo. Ahora, ese señor, Juan Pérez, es líder de una congregación. Y esa señora, pues ciertamente digamos que económicamente está bien. Y esa señora pues va y de vez en cuando le da un regalito a esta persona, disfrazado de regalito. Por X o por Y. ¿Verdad? No, regalito. Y un día, esta señora tuvo un problema con otra señora. Y a la casualidad que esa señora que pues está bien económicamente, hizo unas cosas que dice, pues ¿cómo? O sea, hay que exhortarla, de verdad, hay que exhortarla porque, sin embargo, la que resultó exhortada fue la otra. ¿Soborno o no? Exactamente. Disfrazado de regalito. Regalito. No, pero ¿cómo? Es que mire, es que, señora, es que es tan buena gente y es que esto, y yo no le pido nada, nunca le pido nada, pero es que es tan buena, es tan dadivosa que siempre me deja esto. Pero cuando vino la hora de exhortarla, no la exhortó. No la exhortó. ¿Soborno o no? Claro que sí. Claro que es soborno. Entonces, si esta persona, si Juan Pérez, por así decirlo, si alguna vez fue justo, por X, digamos que sí, a lo mejor fue justo, pero al dejarse sobornar,
y apegarse al dinero, porque la raíz de todos los males, dijo Ra's Shaul, es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, ya está cegado, ya se ciega, ya está cegado, aquí lo dice. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Era sabio haber exhortado a esta persona, pero el soborno lo cegó. Espero que me ese ejemplo haya sido un poco claro. Un ciego, dijo Yahshua, no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Y ciertamente vemos aquí en el caso de Juan Pérez y Ludvina, en este ejemplo. Y nuevamente, discúlpeme por los nombres, no es nadie en específico. Pasando a otro punto, ¿por qué Elohim puso jueces? ¿Por qué Elohim puso jueces? ¿Por qué puso jueces? Porque siempre se debe tomar en cuenta cada caso o cada situación individualmente. Por eso Elohim puso jueces, porque uno dice, bueno, si está la Torah, ¿por qué la Torah? Sí, ciertamente, pero cada caso debe de tomarse en cuenta individualmente. O sea, cada individuo tiene una situación diferente. Cada caso es individual. Por eso es que Elohim, Yahweh, en su infinita sabiduría, puso jueces en una quejilá, en una congregación, en una sociedad en Israel. Ahora, aquí la pregunta que tengo aquí es, miren, cada caso requiere la total e individida atención del juez. Es importante. Cada caso requiere la total e individida atención del juez. Cada caso. No como que en este caso ahí le preso. No. Cada caso. ¿Sería acaso la misma exhortación para el que transgredió un mandamiento por ignorancia? A lo mejor no sabía. Por eso es que Yahshua habla de, no, si un hermano que tú ves que está mal, hermano, mira, está mal, aquí la Torah dice esto, has ganado un hermano. Pero sería la misma exhortación para ese hermano o hermana que transgredió un mandamiento por ignorancia a alguien que transgredió el mismo mandamiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sería la misma exhortación? No sería la misma exhortación. Por esa razón Elohim constituyó jueces. Autoridades, jueces. Miren, les pongo otro ejemplo. Eso es algo es algo de la tradición, o sea, eso no me lo inventé, es algo de la tradición, pero va con la Torah, no hay pecado en ello. Y es algo muy bonito. Una mamá estaba muy atareada en la cocina, cocinando esto, lo otro. Aquí hizo un niño pequeño, va donde está ella y se le pone entre las piernas. Y la mamá le dijo, hijo, por favor, mire, estoy muy ocupada, necesito que vayas para tu cuarto. Pero el niño no le hizo caso. Y queda el niño, hijo, pero ya te dije, mira, que fueras para tu cuarto. Hasta que en un momento ella mira para atrás a coger algo y se tropieza con el niño y casi le cae arriba al niño. Y bien enojada le dice, pero ya te dije que te fueras para tu cuarto. Vete de aquí. Y se enoja, lo regaña bien feo. El niño pues se pone muy triste, ya se le agua en sus ojitos. Y se va el niño, se va. Y en la noche, su esposo le dice a su esposa, le dice, ¿no piensas que fuiste un poco dura con el hijo que amas? Y le digo, ¿por qué me lo dices? Y le dice el esposo, ¿no te diste cuenta que ahí en la cocina, en la entrada en la puerta, hay unas flores, una de color rojo, una de color blanco y una de color azul, que tu hijo había escogido para ti, para dártela, pero no hallaba las palabras, no hallaba el momento para decirte? Y ciertamente esta mamá se sintió mal, o sea, se sintió miserable, se sintió muy mal, porque sí fue muy dura con el hijo. Y va al cuarto de su hijo, lo toca y lo despierta y le dice, hijo mío, muchas gracias
por las flores. Me gusta mucho, especialmente el azul. La flor azul me gusta mucho. Perdóname por haberme enojado tanto. Perdóname. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? De esa enseñanza. Que si aplicamos de manera metódica, de manera fría, la Torá, o sea, si lo fuésemos a aplicar así, digamos a lo frío, el niño merecía un castigo por haber desobedecido a su madre. Sí lo merecía, ciertamente, porque hubo desobediencia. Pero la intención y el acto de ese niño que se puso allí para entregar las flores a su mamá, ameritaba que ella lo tratase más dulcemente. Sí, espero que me haya dado a entender. Por eso es que nuevamente cada caso es individual. El niño no se puso ahí por desobediente y digamos a sus padres. No, o sea, está ahí con un motivo y sí desobedeció, pero no ameritaba, digamos, que su mamá le hubiese gritado tanto, o sea, se hubiera enojado tanto. Entonces, por eso es que cada caso es individual. Por eso Elohim constituyó jueces, porque la Torá no se puede, no se debe aplicar de una manera metódica fríamente. No es correcto. Por eso es que el juicio tiene que ser, como vimos en Santiago 2:13, con compasión. Con compasión. Por eso en el verso 18, 20, en Deuteronomio 16, dice, la justicia seguirás. La justicia seguirá. La justicia está ligada a la compasión. La justicia está ligada a la compasión. ¿Ven? Tenemos que entender esto. El juez injusto que hace acepción, se deja sobornar y no tiene compasión. A ver, el juez injusto que hace acepción, o sea, que hace acepción según las apariencias, se deja sobornar y no tiene compasión, que no se imagine esa persona, que ni se imagine que entrará al Olam Habá, o sea, al mundo venidero, que se va con Elohim, que ni se imagine. Eso, o sea, ni eso, ¿en qué cabeza cabe? O sea, porque es lo contrario a la justicia, es buscar la injusticia. Esa persona se va a dar un gran susto cuando le vea la cara a Satán. Yahshua Mashiach lo reprende. Se va a llevar un susto si no se arrepiente. Vamos a Deuteronomio 1:13. Deuteronomio 1, verso 13. Dice, Deuteronomio 1:13, perdón, dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la escucharé. Entonces, cuando se altera, como número uno, miren, cuando se altera la justicia en una congregación, es siempre por culpa del líder. Siempre es por culpa del líder. Cuando generalmente pasan tragedias en una kehilá, es por culpa del líder. No es por culpa del pueblo. Es por culpa del líder, siempre. Como número dos, el que juzga, para que juzgue bien, debe de ser honrado. O sea, que no tome soborno, debe de ser honrado. Tiene que tener moral y calidad humana. Moral y calidad humana. Y tiene que ser honrado. Como número 3, no hace acepción de tamaño, cantidad de dinero o edad.
No hace acepción de tamaño, cantidad de dinero o edad. Como número 4. Mire, como número 4, mire, yo escuché una vez a una persona decir esto y tiene razón. Espero que cumpla lo que dijo, porque pues sí tiene razón. Todos los casos deben de oírse bien y atenderse bien, porque si por temor no se aplica la justicia, Elohim actuará de todas maneras y pagará el culpable. Repito, eso no lo dije yo. Lo escuché, pues sí está en la Torah, ciertamente, pero lo escuché de alguien. Y nuevamente espero que pues cumpla esto, pues es importante. Todos los casos deben de oírse bien y atenderse bien, porque si por temor no se aplica la justicia, Elohim actuará de todas maneras y va a pagar el culpable. Y así es. La justicia de Elohim nunca se retrasa, ni llega más temprano, siempre llega a su tiempo. Siempre llega a su tiempo. ¿Por qué temor, Elohim? ¿Por qué temor? Miren, porque si no se está bien delante de Elohim, va a haber temor. Va a haber temor. Si no se tiene amor, entonces, ¿cómo se va a echar fuera el temor? ¿Cómo? Entonces, si la persona tiene temor, es porque no tiene amor. Entonces, ¿cómo? ¿Va a hacer todas las cosas mal? ¿Va a juzgar? En el caso del que hace soborno, por ejemplo, va a tener temor de exhortar a aquella persona, es que los regalitos y como el ejemplo, ¿verdad? Todo lo demás, va a tener temor de exhortarla. ¿Cómo? Tenía hay que exhortar ciertamente con amor, y el que no tiene temor, tiene amor, entonces va a juzgar bien, va a hacer las cosas bien. Levítico 19:15, no juzgarás, o no hacer asesión de personas en el juicio. Levítico 19:15, vamos a rapidito de para allá. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vamos a Santiago 2, ahora lo voy a leer desde el 1. Vamos a Santiago 2:1. Dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro esplendoroso Adón Yahshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Y sigo leyendo, dice, porque si en vuestra quejilá, congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso te lleva a lo que dice Juan 7:24. Juzgad con justo juicio. 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la Torá real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la Torá como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la Torá, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no asesinarás, es lo correcto. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero asesinas, ya te has hecho transgresor de la Torá. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, la Torá de Yahweh. Porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciere compasión, y la compasión triunfa sobre el juicio. Muy contundentes esos versos acá, muy contundentes.
O sea, aquí prácticamente narra, o sea, lo que estaban haciendo en este caso algunos era juzgar, o sea, hacer acepción de personas, juzgar injustamente. No es correcto. Todo se debe de atender bien. El juez debe de inquirir bien. Debe de inquirir bien. ¿Por qué? Porque está en juego la reputación de un hermano o de una hermana. Está en juego. Es muy importante. Si se juzga mal, es homicidio. Es homicidio. No importa que la persona es que guarde Shabbat y sea circuncidado el varón, etcétera. Guarde la Torah, mejor dicho, a cabalidad, por así decirlo. Pero si transgrede en un juicio mal, o sea, hacer algo, y si es un líder, si es un juez, si juzga mal, transgrede la Torah. Transgrede la Torah, ¿por qué? Porque está asesinando a un hermano, la reputación de un hermano. Es asesinato. Y se hace transgresor. Es algo muy, muy delicado. Vamos a Deuteronomio 17. Ya voy terminando la introducción. Deuteronomio 17, verso 2. Deuteronomio 17, verso 2. Voy a tratar de aligerarme un poquito, a ver. 17.2 dice, cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Yahweh tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a ídolos ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. ¿Ven? Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es importante este verso. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Miren, no es correcto que alguien que no fue puesto por Elohim como un juez se ponga a hacer chisme. La Shon Hará, lengua viperina, lengua de serpiente, la Shon Hará, la lengua del mal. No es correcto. Si se llega a escuchar algo de otro hermano en forma de chisme, lo correcto es que acuda a una autoridad. Entre hermanos, no es que este hermano es, esta hermana lo otro. Chisme, no a la autoridad. O sea, eso de rumores, no. Lo correcto nuevamente es que si tú estás escuchando algo que no consta, por así decirlo, no, ve con una autoridad, con un líder el líder de la quejilá, el juez, por así decirlo, es lo indicado, es lo correcto. Ciertamente esperando que el juez inquiera bien, ¿no? No es correcto que se difundan chismes. No es correcto. No andarás chismeando entre tu pueblo. Yo, Yahweh. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Yo, Yahweh. Es un verso que es muy fácil de entender, es muy contundente. Desafortunadamente, muchos como que no entienden ese verso, como que no han madurado, no han crecido. Y hay que dejarse de tonterías. En verdad, aquí la palabra es clara. No andarás chismeando entre tu pueblo. Yo, Yahweh, ya no chismes. Ya no más rumores. Ya eso. Ni los niños. Es increíble. No es correcto que se difundan chismes. O sea, no, es que queremos aprender esto, lo otro, y ver aquí el Apocalipsis y las 70 semanas de Daniel y esto y lo demás y los misterios. Pero lo más básico no se hace. Y una de las cosas básicas es no chismear, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, ¿para qué aprender? O sea, lo más allá, si lo más básico es como los que quieren correr y no saben todavía ni gatear. ¿Cómo? No es correcto que se ríen chismes, rumores.
No es correcto. O sea, no a la Shon Hara. No a la Shon Hara. No hacerlo ni escucharlo. Y si llega algo a los oídos, a la autoridad. Mira, está pasando esto, esto, esto y eso. No te hagas partícipe de un chisme, de un rumor. No es correcto. En el verso 4 aquí dice, y si te fuere dado aviso y después coyeres y hubieres indagado bien y la cosa te pareciere cierta. Entonces, a ver, jueces, líderes, autoridades, roín, pastores, profetas, ¿indagaste bien en el juicio? Hay que pensar esto. ¿Indagamos bien en el juicio? ¿Se indagó bien en el juicio? ¿Se indagó bien? ¿Hubieron testigos? ¿2 o 3? ¿Hubieron testigos? ¿O se condenó al inocente? ¿Se asesinó al inocente? Es tremendo. Es es algo muy fuerte. O se asesinó con la sentencia, se asesinó a la persona. Se asesinó porque ya es un apóstata, esto, lo otro. Se inquirió bien. Puede hacer que esa persona sea inocente. Por eso es que hay que inquirir bien. Aquí lo dice. En el 4. Y hubieres indagado bien. Quiero enfatizar bien, indagar bien. ¿Se enfrentó al acusado con los testigos que dicen que hizo mal? 2 o 3 testigos. Se tiene que encarar al acusado. 2 o 3 testigos. No importa quién. Digamos, la persona que... imagínense, persona que tiene mucha confianza con el juez, ¿no? Y que venga y diga, no, es que esa persona hizo esto, esto y esto. Si es un buen juez, va a decir 2 o 3 testigos. Y vamos a indagar esto bien, si es un buen juez. Si no, le va a creer al falso testigo, por así decirlo, y ya, juzgó y asesinó. Es algo muy, muy fuerte. O nuevamente, creyó como mansa paloma, ¿verdad? Como que, ay, sí, todo lo que me digan tiene que ser verdad. Qué increíble. Se depositó toda la confianza en un solo testigo, en lo que dice una persona, en un solo testigo, falso en muchos casos, y no en lo que dice la Torá de Yahweh. Se depositó toda la confianza en una persona y no en la Torá de Yahweh. Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Está muy claro. Siempre, 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 repito 3 veces, se tiene que haber 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19, verso 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Un solo testigo no se mantiene la acusación. No es que hizo esto, esto, lo otro. Testigos. No, es que no se puede mantener la acusación con un solo testigo. No. 2 o 3 testigos, entonces se mantiene la acusación, más no se juzga. O sea, no se debe de condenar a esa persona sin primero haber hecho un juicio, sin primero haber indagado bien. O sea, no sé si me voy a entender. Un testigo no se mantiene la acusación. 2 o 3 testigos se mantiene la acusación, más no se juzga. ¿Amén? No se juzga. No importa el pecado, no importa el pecado. No se mantendrá si hay un solo testigo. ¿Amén? Si alguien en algún momento, sea quien sea, autoridad o quien sea, fuese partícipe de un falso testimonio, más le vale que haga arrepentimiento muy rápido y que busque arreglar ese mal, porque se cometió asesinato. Éxodo 23:1 lo pueden anotar. Éxodo 23:1. Éxodo 23:1. Estoy un poquito más ligero. Sí me gustaría que todo quedase en un solo video. Éxodo 23:1. Miren. No admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
el juez no debe admitir falsos rumores. Nadie debe admitir falsos rumores, ni tú ni yo, nadie. No te pondrás nunca de acuerdo con nadie para testificar falsamente. Nunca. Éxodo 23, de 2 al 3, lo pueden anotar, es igual a Santiago 2, de 2 al 4. No vamos para allá, solo si gusta apuntarlo, Éxodo 23, verso 2 al 3, es igual a Santiago capítulo 2, verso 2 al 4. No hacer acepción de personas en el juicio. Deuteronomio 19, 18. Importante. 19, 18. Deuteronomio dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. El testigo falso era castigado duramente, apedreado. Es una gran abominación. Es una gran abominación ser testigo falso. Es algo que Elohim abomina. Abomina. Miren, ya para ir terminando, Proverbios 6. Verso 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso es altivo, es mentiroso, es un asesino, es un inicuo que no tiene Torah, es un malvado, es un calumniador y es un divisivo. Qué tremendo, ¿no? Ahí está. O le quitamos esto a la Torah, a la Tanaj, a la Biblia. Es la peor clase de persona. Es la peor clase de persona. Pueden anotar Mateo 26, 57, 60. Amén. Cuando vemos los testigos falsos en el juicio de Yahshua. Amén. No vamos para allá. Mateo 26, 57 al 60. Lo pueden anotar si gustan. También pueden anotar a Marcos 14, 53 al 59, lo pueden anotar también. Marcos 14, 53 al 59. Ciertamente el juicio de Yahshua fue el juicio más injusto de todos los tiempos. Eso ya lo sabemos. Pero aún así Yahshua enfrentó a sus acusadores. Él cayó, ciertamente. No porque era culpable, pero es que así está en Isaías 53, 7. O sea, él guardó silencio. Pero él se enfrentó a sus acusadores y enfrentó a los testigos falsos. Ahí estaban. Pero tuvo que haber un juicio. Tuvo que haber un juicio. Ciertamente, en el caso de Yahshua, los jueces eran corruptos, porque si hubiesen sido muy kadoshim de verdad, nunca hubieran condenado a Yahshua, ciertamente. Pero bueno, eso tenía que ser. La transgresión de ellos ciertamente vino a ser, como dijo Rashaú, la salvación tuya y mía. Pero bueno, así Elohim lo dispuso y así está bien. El caso de Yahshua HaMashiach es único. Es único. Pero en el caso de una congregación, el juez tiene que tener ciertas características. Primero tiene que haber juicio. Tiene que haber testigos. El acusado debe enfrentarse a los testigos. Los jueces inquirirán bien y se hará justicia. ¿Amén? Tiene que haber juicio, haber testigos. El acusado debe enfrentarse a los testigos. Los jueces inquirirán bien y se hará justicia. Amén. Inclusive Yahshua HaMashiach, Elohim, puso 2 testigos para juzgar al pueblo. ¿Quiénes son esos testigos? El cielo y la tierra. 2 testigos. No 1, 2 testigos. Eso lo pueden ver, está en la Torah, en Deuteronomio, si gustan anotar, 4:26, 30:19, 31:28, 31:26. ¿Ven? 4:26, 30:19, 31:28 y 31:26 del libro de Devarim, Deuteronomio. El Abacados nunca transgrede su Torah. No, para nada. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Cómo? ¿Ven? Es algo
muy tremendo. Entonces, ¿acaso nos creemos más que Elohim? Muchos jueces, es que yo soy a la Torah y al testimonio. A la Torah y al testimonio, Ahim. A la Torah y al testimonio. Es muy importante. Grabémonos ese verso, Isaías 8:20. Todo a la Torah. Todo a la Torah. Alguien recientemente, no, esto, lo otro. Ok, aquí en la Torah dice que tiene que haber testigos. Lo que usted me está diciendo es grave. Testigos. ¿Dónde están los testigos? ¿Yo no emito falsos rumores contra nadie? No, porque la Torah dice que no hay que emitir falsos rumores, entonces yo no lo hago. Ni chismes. Ok, ¿dónde están los testigos? Con mucho gusto los escucharé. Pero ¿dónde están los testigos? Si no hay testigos, se cae la acusación. No existe. ¿Amén? Bueno, sí me pasé un poco, discúlpeme, pero sí quería dar todo el tema. Hagamos una tefilá. Amén. Y nuevamente, si es algo que tenemos que tomar de esta parashá, es eso. No chismear. No andar en falsos rumores. Guardar bien la Torá. O sea, no ser testigo falso. Eso, el Elohim abomina a los testigos falsos. Juzgar rectamente. Amén. Y si hay algo que arreglar en tu vida, hay que arreglarlo antes de ponerse a señalar a otros. Juzgar con justo juicio. Amén. Vamos a hacer tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem gado Yahshua HaMashiach batoda rabá, porque tú eres bueno, tu gran compasión es para siempre. Te damos toda rabá por esta parashá, Abacadosh, que nos enseña, Abba, tu justicia, a cómo nosotros tenemos que ser, a juzgar bien, Abacadosh, porque eso ciertamente conlleva a la armonía en una quejilá, armonía entre los hermanos, Abacadosh, no divisiones, Abba, no pleitos. Abba Kadosh, Beba Kasha, te pido, Abba, te pedimos, Abba, que todos entendamos esto, Abba Kadosh. Que todos, Abba, incluyéndome a mí, que todos entendamos, Abba, Beba Kasha, que tenemos que ir siempre a la Torah y al testimonio. Siempre a la Torah y al testimonio. Si está fuera de la Torah, entonces no, Abba Kadosh. Porque solo tu Torah es la verdad. Te damos toda Rabá Yahshua HaMashiach por tu inmensa compasión, Abba Kadosh. Amén y amén.